Vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Para nosotros es un placer darle la bienvenida al sociólogo Franklin Ramírez, docente universitario, y con él vamos a hablar sobre las perspectivas del nuevo gobierno y toda la coyuntura política que se vive en este momento. ¿Cómo le va, Franklin? Gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Podemos empezar cuando ustedes gusten. Franklin, se va el gobierno, ya estamos casi que a un mes, no sabemos si es un mes, porque por ahí decían el 15 de noviembre entregaba el poder, ahora por ahí escucho que no va a ser en noviembre. Lo que llama la atención es que ha decretado una austeridad fiscal el presidente saliente junto a su ministro, que el próximo gobierno no podrá contratar a nadie. La próxima asamblea no podrá contratar a nadie. Ni siquiera los asambleístas podrán tener asesores. Necesitan 6 millones para poner a funcionar la asamblea. No hay recursos. Ahora, ¿qué podrá hacer el próximo gobierno con toda la austeridad que nos está dejando Guillermo Lasso y los problemas, los cortes de luz y él por Perú recibiendo reconocimientos? Es una transición larguísima, ¿no? Si uno piensa que el caso Gran Padrino empezó a inicios de año y Guillermo Lasso va a terminar de salir prácticamente el último mes del año. Los 6 meses que decía la Constitución, o que dice la Constitución para el periodo posterior a la muerte cruzada, se han extendido demasiado. Ahí hay unas decisiones medio incomprensibles del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea ya tiene sus asambleístas electos, podría posesionarse. Hay que salir de este momento de concentración de poder del Ejecutivo, de la imposibilidad de fiscalizarlo. Lo que estamos viendo con la energía eléctrica tiene que ver con esa falta de contrapesos, ¿no? Esto es una suerte de dictadura constitucional de la que el país debería salir lo más rápidamente posible, y el Consejo Nacional Electoral habilitar esta transición. Han sido meses eternos, mientras el gobierno de Guillermo Lasso sigue extraviado tratando de recomponer la imagen del señor, pero los grandes problemas del país están intocados. Y ahora último, esta decisión como bastante opaca, oscura, sospechosa del ministro de Economía de decretar la austeridad, incluso para las otras funciones del Estado, ¿no? Me parece que ahí hay una intromisión en la autonomía de los otros poderes, y claramente una necesidad de abrir un frente político, de abrir una línea de conflicto o de debilitar a la Asamblea. Yo no sé si es ya al cierre de esta transición o de cara al siguiente gobierno, ¿no? De cara al siguiente gobierno de Noboa, como debilitar institucionalmente las capacidades, en particular de la Asamblea, donde el próximo presidente a primera vista no tiene una mayoría propia, y se empieza a condicionar el juego político del siguiente proceso, del siguiente ciclo legislativo, a partir de este tipo de decisiones bastante incomprensibles en un gobierno que ya se terminó, ¿no? Que ya no debería sino resolver las cosas como básicas de la administración pública, pero que debería como encarrilar todas estas decisiones en coordinación con el nuevo gobierno, y esto no es lo que estamos viendo precisamente, ¿no? Un cierre absolutamente triste y trágico para los ecuatorianos del ciclo de Guillermo Lasso. Correcto. El presidente Noboa anda por una gira buscando cooperación de parte de países amigos para contrarrestar el tema de inseguridad que vive el Ecuador. No sé si es lo más pertinente que pudo hacer el presidente Daniel Noboa, el presidente electo, ir y visitar a los países o a los gobiernos amigos para que nos ayuden a contrarrestar el tema de la delincuencia, la vacuna, todo lo que está viviendo el Ecuador. Porque si analizamos las causas de los problemas, no solamente buscando implementar la policía
sumando más policías, vamos a contrarrestar la delincuencia y todos los problemas que vive el país. No, desde mi punto de vista, sociólogo, y quisiera que usted me dé luces del tema, ¿no debería de empezar primero por las causas de los problemas que vive el Ecuador? Porque solamente con reprimir no vamos a solucionar todos los problemas que tiene el país en materia de inseguridad. El presidente lo primero que ha ido es a buscar gobiernos para que ayuden al país a salir de este problema. ¿No es la parte social que tienen que atender? Sí, estas giras presidenciales o de los próximos presidentes que se van del país antes de tomar posesión a mí se me hacen bastante extrañas e inexplicables. Sobre todo viniendo de figuras como Noboa, que no es un gran conocedor de la administración pública y que debería estar enterándose de qué sucede en los ministerios, en la policía, en las Fuerzas Armadas, conociendo el país. La imagen que dejó en el segundo debate y en la segunda vuelta no deja confianza, no parece una persona muy docta y que maneje a cabalidad los problemas públicos y las lógicas de la administración. Y sin embargo se toma el tiempo para salir del país. No sé, no creo que veamos esa cooperación en el corto plazo. Respecto a la pregunta que planteas, me parece que en efecto hay unos problemas estructurales que tienen que ver con el desempleo, con la desigualdad, con la pobreza, con la deserción escolar, que deberían ser foco de atención número uno en un ciclo de gobierno tan breve, ¿no? 15, 16 meses, las cosas que puede efectivamente alcanzar a encarar y a resolver medianamente un gobierno en este periodo son muy pocas y las prioridades deberían estar sumamente claras, algo que todavía no vemos en el discurso de Noboa. Pero claramente un gran problema que tiene el país en este momento es la violencia, la expansión de la economía criminal, la penetración de esta economía criminal en la sociedad, en la política, en la economía. Y esto es un problema que no se va a resolver en el corto plazo, ciertamente, pero que hay que tener una acción estratégica claramente delineada de aquí para adelante. Y yo en segunda vuelta siempre me llamó la atención que Luisa González aludió un par de veces a esta idea de la reforma policial, ¿no? Esta idea de la reforma policial, porque hay demasiada evidencia que la prensa nos ha mostrado en estos años respecto a que buena parte de la expansión de los problemas de inseguridad en el país tienen que ver con la colaboración y con la cooptación de la fuerza pública en relación a estos actores de la economía criminal. Sin una reforma policial sustantiva que se acompaña además de modificaciones de algún tipo en el sistema de justicia, no se va a poder resolver los problemas, incluso si encaramos las cuestiones de la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la deserción escolar, e incluso si aumentamos presupuesto y número de efectivos policiales, ¿no? Entonces me parece que en el problema de la seguridad ya no estamos en un momento en que solo, entre comillas, resolviendo los problemas de pobreza y exclusión se van a resolver los problemas de la violencia, porque la violencia ya tiene una dinámica propia, un desarrollo propio. Entonces hay que atacarla directamente, no solo a las causas que la generan, porque ya es como un sistema que tiene vida propia. Y en este sistema que tiene vida propia pesan muchísimo actores como una policía, que no solo no está capacitada del todo en términos técnicos y tal, sino que además está siendo cooptada largamente por la economía criminal. Si no, no entenderíamos las sucesivas masacres en las cárceles y el control que tienen en las cárceles de estas bandas. También el modo de funcionamiento de la justicia que no da señales de confianza adecuada a la ciudadanía para procesar a estos delitos y otros. Entonces, me parece que al menos hay tres niveles, ¿no? Como las cuestiones más estructurales, sociales, económicas, una cuestión que tiene que ver con el manejo del aparato represivo, con el control de la policía, de las fuerzas del orden, evitar que sea una fuerza autónoma del poder civil, que el gobierno vuelva a controlar la policía, que se depure de los malos elementos. Y un tercer nivel
que tiene que ver ya con todo lo que es de inteligencia estratégica, despliegue en los territorios, número de efectivos, ¿no? Sin ser un gran especialista en esto, son cosas como casi de sentido común, y que esta señal del presidente de voy a traer recursos para combatir la inseguridad no deja ver la complejidad del fenómeno y nos devuelve la imagen de un presidente que todavía no conoce y no se empapa bien de los problemas del país. Sociólogo, antes de ayer yo veía un reportaje en Ecuavisa que en Quevedo, en el anillo vial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, asaltan a todos los vehículos que pasan por ese sector. Resulta que la policía tiene identificadas las bandas. Son 7 bandas. ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Cuántos años tienen? Y producto de esta delincuencia que hay en las carreteras, no solamente en Quevedo, pues por todas las carreteras, pero en Quevedo particularmente, los transportistas deciden hacer un paro. Claro. Los transportistas de Carchi. Un paro, paralizan. No pueden pasar por ese sector porque los asaltan. Yo no entiendo por qué la policía no puede capturar a todos estos delincuentes, que este problema no es de ahora, tiene aproximadamente 3 o 4 años, pero no hacen nada. ¿Y qué hace el Ministerio del Interior, Franklin? Claro, esto es lo que tenemos, ¿no? En la ciencia política hay un concepto, o sea, nosotros sabemos que el Estado ejerce el monopolio de la violencia, o sea, es el único actor que está autorizado al manejo de las armas, de la violencia en un territorio determinado. De hecho, eso es cuando uno dice, ¿qué es un Estado? Un Estado es una institución que tiene el control de las armas, de la violencia en este territorio. Ningún otro actor puede competir y desafiar ese monopolio de la violencia estatal. Esto es como una definición clásica del Estado moderno. Pero ¿qué es lo que tenemos en América Latina, que hemos tenido en México, en Colombia, incluso en ciertos sitios de Brasil? ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí en Ecuador? Que el Estado ya no tiene el monopolio legítimo de la violencia, sino que hay múltiples otros actores, en particular estos actores, las bandas delincuenciales organizadas, la economía criminal, como le llamo yo. Estos actores son los que detentan una parte de ese monopolio, de esa soberanía, del control directo de ciertos territorios, sin que el Estado pueda ejercer a plenitud, a cabalidad y con eficacia su presencia como supuesto actor único autorizado a ejercer la violencia y a encontrar el orden y a controlar los territorios. Entonces, esto se llama como una suerte de autonomía territorial de actores no estatales, una pérdida de soberanía del Estado Nacional respecto al manejo del conjunto del territorio y claramente unas soberanías fragmentadas. Entonces, lo que uno ve en Durán, lo que ve en Quevedo y en otros territorios es claramente que por diversas razones, por la fuerza de estas bandas, por su capacidad logística, por la infiltración de la policía, por la debilidad de las fuerzas del orden, por la incapacidad del gobierno y de la administración pública de ejercer el poder público para proteger los derechos de las mayorías. Por varias razones tenemos un escenario de control soberano de estas bandas de ciertos territorios. Tenemos un Estado que ya no puede ejercer esta soberanía, este monopolio de la violencia, y esto explica en gran medida esta sensación que tiene la ciudadanía, que tenemos los y las ciudadanas de indefección, de no estar protegidos, de no tener ningún resguardo legítimo para precautelar nuestros derechos. Entonces, claramente, ¿no? ¿Qué pasa ahí en Quevedo? Que hay un pleno control del territorio de estos agentes con un Estado que no quiere, no puede y que está jugando incluso a favor de estos intereses y que ya empieza a generar, no diría ya empieza, sino que profundiza esta sensación de abandono y manifestaciones como la de la paralización del transporte en resguardo de la vida de los conductores, de los choferes,
que va a tener ciertamente, si no ha tenido ya, efectos en el conjunto de la economía, ¿no? Porque uno sabe que el sector del transporte pesado en cualquier país del mundo mueve la economía, integra, hace circular la mercancía, las importaciones, las exportaciones. Entonces esto termina afectando al conjunto de la economía nacional y es una señal horrorosa, trágica de la debilidad del Estado y yo diría de la falta de voluntad política para mínimamente como poder asegurar el paso de una carretera de la ciudadanía, ¿no? No parecería tan complicado, pero ahí tenemos que si incluso Ecuavisa lo dice y refleja este estado de anomia, de ningún control estatal del territorio, esa es la tragedia a la que nos ha sumido el gobierno de Moreno y ha profundizado el gobierno de Guillermo Lasso en estos años. Escuchamos al sociólogo Franklin Ramírez, docente universitario, y permítame, Franklin, hacerle un llamado a nuestros amigos y amigas que están viéndonos. Necesitamos like. Estamos por 500, vamos a llegar a los 1000, así que sean generosos, ayúdennos con eso nos permite tener tendencia, nos permite maxificar de alguna manera o amplificar de alguna manera nuestro trabajo. Sociólogo Ramírez, escuchándolo a usted, me hace acordar de lo que hace un momento le comentaba al invitado anterior y se lo traslado a usted. Estamos viviendo una época de anarquismo. Nadie hace nada, no. Todo el mundo aquí puede hacer lo que le da la gana. Perdimos el control de las cárceles, se negocian puestos en todo lado en el sector público, un Estado inepto. Gustavo, hay sectores acá en Guayaquil, no sé, en otras partes del país, donde van los delincuentes, le tocan la puerta al dueño de casa o a la dueña de casa, tenga la bondad, vamos a entrar a retirar los televisores que tiene usted y cárguelos al vehículo. Claro, o sea, a eso me refiero con anarquismo. Sí, pero mira que la idea del anarquismo o de la anarquía es la falta de un orden, la falta de unos centros de poder. Entonces ahí cada cual hace lo que le dan. Pero lo que tenemos ahora, de hecho lo que tú me dices de este ejemplo muy bueno, es que hay unos poderes. La economía criminal opera como un poder. Opera como un poder que ordena, que pone horas, que dice a qué horas se puede salir, a qué horas no, deme la televisión, si es que usted no me da una vacuna no puede abrir su negocio. Ese es un poder. Entonces lo que yo decía antes es que estos actores tienen poder, tienen control sobre los territorios y el Estado no puede y no quiere ejercer ese control. Entonces lo que tenemos es una multiplicidad de poderes, unos legales, otros ilegales, unos delincuenciales, mafiosos, otros institucionales, que están diseminados por el territorio en una aparente batalla, en una aparente disputa que la va ganando el crimen organizado y que deja en indefensión a la ciudadanía, ¿no? Entonces hay una banda que controla acá en Quevedo, otra en el sur de Guayaquil, otra en Durán, otra en Chillogallo, qué sé yo. Y hay una fragmentación de los controles territoriales de parte de múltiples actores. Lo que efectivamente da la sensación de que hay un desorden, un caos, de que nadie controla nada, pero yo creo que debemos de empezar a entender mejor la dinámica de la violencia en nuestro país, porque ya está totalmente regada en el tejido social, y es muy común, ¿no? Yo un tiempo estudiaba Colombia, esta idea de que en un territorio muy pequeño, a veces hay como 5 manzanas que controlaban los narcos, de estas manzanas de acá controlaban los paramilitares, de esta manzana de acá controlaba la guerrilla. Y en unos territorios muy pequeños había unas disputas de micropoderes para ordenar territorialmente sus negocios, que impedía una vida normal de la ciudadanía, pero que terminaba por estructurar un orden, ¿no? Uno sabía, estas son las reglas de los paras, estas son las reglas de los paramilitares, esto del narcotráfico, etcétera, y producían un orden, obviamente, un orden que no tenía derechos de ciudadanía, que no tenía garantías de la vida, que no tenía respeto de las instituciones, pero que terminaba por regular, ¿no? La violencia genera un orden, genera una regulación, genera unas líneas de obediencia a las que se ve obligado la ciudadanía frente a la debilidad y a la imposibilidad del Estado, de las autoridades de hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Me parece que esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Que quizás es
mucho peor aún. Claro, y un poco también expresándome en el hecho de un todo, ¿no? Una ineptitud o una ineficiencia por parte del Estado. En fin, permítame, para ir a la segunda pregunta, poner en contexto dos frases importantes, porque la pregunta que le voy a hacer, usted me la puede contestar muy claramente. Jorge, si me ayuda con la primera frase. La primera frase de Noam Chomsky. Esta es la técnica de la privatización, cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa como excusa para pasarlo a manos del capital privado. Eso es lo que estamos sintiendo primero. Veamos la segunda frase, ya no de un filósofo, sino de un luchador, mi estimado Jorge Aycar. Se trata de Martin Luther King. Él dice, cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado con él como quien ayuda a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar en su contra, en realidad está cooperando con él. Con estas dos frases, mi pregunta es, ¿estamos anestesiados como población? ¿Estamos sometidos? ¿Qué pasa con la sociedad ecuatoriana? Que ni siquiera en la votación última ha tenido una claridad de lo que quiere manifestar como enojo. Sí, esa es una pregunta fundamental en este ciclo político. Yo diría dos cosas. Lo primero es que desde 2017 el número de conflictos sociales, de conflictos sociopolíticos, de protestas, ha venido creciendo. Entonces, 700, 750, 800 en octubre, en 2019 llegó a 1100, después ha bajado 800, 700, pero digamos que el ciclo que arranca en 2018 y termina ahora en 2023 es uno de los ciclos con mayor número de conflictos en lo que va del siglo XXI y quizás antes, diría yo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso es una señal de que la sociedad no está pasiva, de que la sociedad protesta, de que está enojada, aunque esa protesta a veces está muy fragmentada, está muy dispersa, no se aglutina, no se acumula políticamente y por lo tanto tiene cierta invisibilidad. Hay que recordar que en este ciclo hemos tenido las dos grandes movilizaciones más importantes de la democracia desde 1990, ¿no? El levantamiento de octubre de 2019 y el de junio de 2022, donde estuvieron no solo el movimiento indígena, sino trabajadores, burócratas, despedidos, estudiantes, mujeres, ambientalistas, toda la gente precarizada en estos años, ¿no? Fueron movilizaciones telúricas que exigieron al poder que se respete el presupuesto público, que no avancemos en la línea de la austeridad, que no se saquen los subsidios porque la gente está pasándola muy mal. Entonces, digamos, la sociedad está ahí, sin toda la organización, pero con cierta capacidad de hacer escuchar su voz. Yo lo que veo es que hay una desconexión entre esa dinámica del conflicto y la representación política, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en las últimas elecciones, esos dos grandes movilizaciones de octubre y de junio, nadie las rescató, ¿no? O sea, no escuché a Luisa, ni al propio Yacu, ni a nadie que está en la oposición de esta derecha, de estas élites que han gobernado estos años, hablar y recuperar la memoria de esas luchas para interpelar, Franklin, para exigir, sí, al poder. Pero ¿sí? Pero a ver, quizás porque los medios tradicionales, como Ecuavisa y Teleamazonas, han influenciado precisamente en esa degradación, en esa división de sociedad. Sí, ciertamente, ¿no? Pesa muchísimo el discurso de los medios, el discurso de estigmatización al correísmo. Fíjense lo que hicieron en estas elecciones, ¿no? El asesinato de Villavicencio, después los asesinatos de los 7 supuestos sicarios de él. Rápidamente hubo una operación oscura, mediática de la inteligencia de las fuerzas de inteligencia, la justicia, de la fiscal para vincular esos atentados con el correísmo. Esto es lo que hemos vivido, esto es lo que estamos viviendo. Entonces, claro, imagínate, si esto le hacen a la primera fuerza política del país, después toda la protesta de la gente, los conflictos quedan absolutamente invisibilizados, ¿no?
Entonces esto es lo que estamos viviendo, no estamos viviendo una coyuntura de democracia abierta, clara, donde se pueda protestar, donde se pueda conectar las demandas y el malestar y el enojo ciudadano con la representación política, ¿no? El poder ha operado de modo muy oscuro, opaco durante todos estos años sin permitir que las fuerzas de oposición se desplieguen a cabalidad y sin permitir que se conecten con las demandas ciudadanas. Claro que también hay errores grandes de estas fuerzas de oposición, ¿no? Que explican la votación y explican que estos grupos de poder, que estas élites sigan dominando. Pero sí hay que decir que no hay un ambiente democrático para ejercer lo que dice Martin Luther King, la protesta y el enojo con claridad, con transparencia y con derechos. Esto hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Y lo volvimos a vivir en esta campaña electoral. Entonces, esto es un impedimento para que los ciudadanos exijan en lo público sus derechos con protesta, que es un derecho legítimo constitucional. Pero como las instituciones están atrapadas, mira, una Corte Constitucional, Franklin, que no da paso ni siquiera a un derecho ciudadano como la revocatoria del mandato. Eso es un tema muy delicado. Ahora se está diciendo que es necesario la madurez política. Yo quiero saber a qué se refieren con madurez política. ¿Se refieren a los acuerdos? ¿Se refieren a las negociaciones? ¿A qué se refieren con madurez política? ¿Le hace falta al país una madurez política? O sea, yo espero que ahora que sí, todo el mundo habla de madurez, yo espero que se estén refiriendo al hecho de salir del odio visceral, de salir de esta política de tratar de aniquilar al otro, al adversario, al enemigo, y tener madurez democrática, no diría madurez política, democrática, ¿no? De reconocer entre adversarios y pasar esta página del odio y la persecución que ha sido fatal para el país. Ahora, pasar esa página de la madurez, empezar a dialogar entre actores y adversarios, llegar a acuerdos, no debe significar sacrificar a cualquier costo de los derechos de la ciudadanía en nombre de la gobernabilidad y la madurez, la oposición y la fiscalización a las acciones del gobierno que atenten a los derechos de la mayoría, ¿no? Yo soy muy desconfiado de que Noboa, que viene de la misma matriz de poder, de los mismos grupos económicos que Lazo y que los que gobernaron con Moreno, puedan gobernar de otro modo. Espero equivocarme, espero que lo haga, pero a primera vista tengo mucha sospecha al respecto. Entonces yo no creo que la oposición y en concreto la Revolución Ciudadana debe dar una carta en blanco a Noboa, así como sí, le vamos a apoyar en todo. Una cosa es que hay alianzas puntuales y colaboraciones en ciertas decisiones y votaciones, y otra cosa es como entregarse al gobierno, siendo que la Revolución Ciudadana sigue siendo la primera fuerza política del país y por la que votan los sectores populares, los sectores que están más golpeados por estos años. Entonces hay que tener madurez democrática para dialogar, pero hay que tener cuidado político en dialogar y dar gobernabilidad siempre y cuando no se toquen los derechos fundamentales, no persista la política de austeridad, funcione la policía, la seguridad. Hay que tener fronteras claras, ¿no? Sí, dialogar, dar gobernabilidad, pero en el marco de ciertos principios políticos que tienen que ver con proteger los derechos de las mayorías. No es la madurez y la gobernabilidad porque sí, sino viendo cómo esto evoluciona en el tiempo y sí, con un talante democrático que le hace falta al país, ¿no? Porque sí, insisto en esto, no podemos, la política del odio debe parar y todo lo que contribuye a un diálogo democrático yo creo que debe ser bien visto, pero eso no significa abandonar el ejercicio de la oposición y de la fiscalización que es fundamental en este país, en la secuela de gobiernos de las élites que estamos teniendo y que nos han dejado en este estado que nos regresó 30 años atrás, ahora con los apagones, que es un poco lo que sugerías con esa cita de Noam Chomsky, que uno puede prever que por allá van las élites y que serán negocios que tendrá que terminar el presidente Daniel Noboa. Esperemos que no. Bueno, esa es la apuesta que tenemos los ecuatorianos, que el personaje no quede en un simple cartón, porque hasta ahora hay silencio total, ¿ya? Quiero agradecerle, sociólogo Franklin Ramírez, por su participación. Jaime, no sé si tengas alguna pregunta. Solo una inquietud, Franklin. Hemos visto a un presidente electo que casi no ha hablado. Quien ha hablado más es la vicepresidenta.
El país necesita un pronunciamiento del nuevo presidente, que ya estamos a puertas de que asuma el poder y que todavía no conocemos a los ministros. Creo que hay 3, 4 ministros que él los ha mencionado, pero de ahí no conocemos nada. ¿Usted no cree que está demorando mucho un nuevo presidente en pronunciarse ante sus electores? Absolutamente, absolutamente. Él durante la segunda vuelta no dijo nada, no entró casi circunstancialmente al balotaje porque se escapó del conflicto y dijo algo en el primer debate. En la segunda vuelta no vimos a un político, no vimos a un estadista, vimos a alguien que está un poco en la farándula, sin hablar de la política, ¿no? Exhibiendo a su familia, a la empresa de su tía, de su papá. Eso es lo que votó la población en términos democráticos. Esos discursos antipolíticos no le hacen bien a una democracia. Esperemos que el presidente pueda corregir. Yo no soy nada optimista, me parece que ese es su estilo, me parece que ese va a ser su estilo, no hablar de política, hablar muy poco, muy controlado hacia la opinión pública. Veamos cuál es su frente de gobierno que podrá sustituir o que podrá como dar algunas señales claras frente a este vacío de la voz presidencial, ¿no? Un poco reemplazar lo que él no dice. Hay que ver su ministro de gobierno, un poco su frente político, esperemos que tenga más músculo político y democrático que el gobierno de Lasso. Pero sí, no sabemos nada, no se refiere a nada, se va de viaje, sus respuestas son lacónicas, no hay profundidad respecto a ningún tema. No solo el gabinete, sino a cómo él está viendo las prioridades del país de un gobierno de 15 meses, ¿no? Él ya dijo que quiere reelegirse, eso ya lo dijo, pero sin aludir para nada a las problemáticas fundamentales y a las prioridades. Estos 15 meses es una coyuntura de prioridades. No se pueden hacer 10 cosas, hay que hacer 3 o 4 cosas muy bien, pero no sabemos cuáles son las prioridades de Noboa. Va a cobrar las deudas de los grandes deudores del Estado, le va a dar prioridad a la política social, va a encarar una reforma de la policía, va a salir del atolladero institucional que vive el país a partir de la consulta popular de 2018 y antes. ¿Cuáles son sus prioridades? No sabemos nada. Es un presidente bastante enigmático. Solo hemos visto a la canciller, que es también del círculo empresarial. Entonces no hay ninguna señal de que estemos frente a un equipo de gobierno docto, capaz, con experiencia y más conectado con las demandas de las mayorías, que este es el gran problema que hemos tenido, ¿no? Unos gobiernos de burbuja, lejos de los problemas sociales. Hasta ahora Noboa no da señal de que pueda hacer algo distinto a lo que viene sucediendo. Franklin, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, quedo a su disposición. Buen día. El sociólogo Franklin Ramírez, docente universitario, que nos ha dado su análisis sobre las perspectivas del nuevo gobierno